Bueno, gloria al Señor Jesús. Yo estoy viendo estoy viendo una nueva oportunidad que el Señor nos da de seguir avanzando en lo que Él dice y no en lo que a veces nosotros hacemos, que pues muchas veces lo hace uno con la mejor intención, pero acuérdense que en todas las religiones hacen las cosas con la mejor intención, pero sin conocimiento y sin entendimiento, ¿cierto? Entonces, estas cositas que el Señor nos regala, pues de volvernos a congregar, pues es una bendición grandísima. Bueno, vamos a continuar con el tema, si el Señor así lo dispone, estábamos hablando del tema de que somos peregrinos, ¿cierto? Somos peregrinos en este mundo y pues básicamente lo que debemos hacer es comportarnos como peregrinos en el mundo, ¿cierto? Como si somos viajeros en una escala, ¿cierto? Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, pues uno como no conoce esta información, que uno es tan pasajero en esta vida, pues termina pues haciendo las cosas del mundo porque son agradables, porque son cómodas, porque son lo que todo el mundo hace, porque es la tendencia. Y ahora pues con las redes sociales, ahora por ejemplo podemos caer en el error de echarle toda la culpa a las redes sociales. No, las redes sociales no existían hace 20, 30, 40 años y la gente pecaba igual, ¿cierto? Pecábamos igual. Entonces, ahora se está viniendo cada vez más todo esto que va en contra de lo que dice el Señor y el problema, el peligro grande es, como alguna vez los pastores nos lo explicaban, es el no poder discernir, el no poder entender que hay cosas que parecen muy buenas, pero que están mal delante de los ojos del Señor. Y esto sucede porque básicamente nuestra vida, nuestras situaciones, no las llevamos a medirlas con la regla que tenemos que medir, el canon, ¿sí? La palabra del Señor. Cada acción de nuestra vida traerla a la palabra y así pues nos va a corregir y si no lo corrige directamente a nosotros, nos va a mandar a los pastores, a la esposa o al esposo o a los hijos incluso, para que a veces ellos nos llaman la atención, ¿sí? Y uno queda como, Dios mío, yo no me he dado cuenta, ¿sí? O uno se pone de terco también. Eso no, yo creo que le ha pasado a todos nosotros, nos ha pasado. A mí me pasa, ¿sí? Me ha sucedido. Entonces, bueno, habíamos hablado que pues básicamente hablamos de Job, de los ejemplos de Job, de cómo que habla la palabra de los peregrinos, ¿sí? Que somos peregrinos, desde Abraham, que lo sacó allá de Ur de los Caldeos, a Isaac, a Jacob, les dijo que ustedes eran peregrinos incluso en la misma tierra donde el Señor les iba a dar, pero no era el tiempo. Lo mismo nosotros, el Señor nos va a heredar todas las cosas, pero no ahora, ¿sí? Tenemos que esperar a su santísima venida para que se cumplan todas las profecías. Entonces ya se cumplirán todas las profecías, como dice el apóstol Pablo, la profecía acabará. Ya todo estará cumplido, ¿cierto? Y entraremos en la presencia del Señor por siempre. ¿Sí? Ajá. Y la mayoría han crecido aquí hablan en español, pero muchas palabras no conocen. Por ejemplo, concretamente con la niña sabe que es peregrino. Ok, peregrino, sí. Bueno, los niños no estaban de pronto no escucharon. ¿Saben? Bueno, les pregunto a los niños, ¿saben qué es peregrino? Peregrino es una persona que está de paso, ¿cierto? Está de paso. Por ejemplo, cuando ustedes han volado de pronto de un país a otro y hacen una escala, ¿cierto? Cuando estamos en esa escala somos peregrinos porque no vamos a quedarnos en ese sitio. Somos pasajeros, ¿sí? Vamos a estar un tiempo y lo entendemos. Eso es lo que significa la palabra peregrinos, ¿sí? Que no vamos a permanecer en ese tiempo, que estamos de paso. Básicamente eso. ¿Sí lo entienden bien? ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, eso es lo que quiere decir peregrinar. Peregrinar es sencillamente pasar por ese, y eso es la vida del hombre en este mundo, ¿sí? Estar de paso. El Señor nos dice, ustedes no son de este mundo, ¿sí? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Podríamos decir que somos sinónimos a ser nómadas, como los pajaritos. Exacto. Bueno, hay una situación que, por ejemplo, los pajaritos
y los nómadas van de una tierra a otra. Aquí está diciendo que toda la tierra es pasajera, ¿sí? Es un buen ejemplo, ¿sí? Sí, exacto, exacto, exacto. Siempre estamos peregrinación, que vamos de un sitio a otro, ¿sí? Y que no vamos a establecernos acá, que no vamos a estar permanente acá, en esta situación, en esta naturaleza que nos ha dado el Señor física, ¿sí? Que eso tiene que pasar. Cuando uno comienza a entender esas cosas, ya uno comienza a aceptar y a recibir el mensaje del Señor y comienza a programarse uno mismo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Cierto? Entonces ya uno no se va a programar a hacer toda su programación. Bueno, no lo estoy hablando desde el punto de vista de computadores o de esas cosas, no. O sea, como idealizarse, entender, mentalizarse de que todas las acciones que yo tome en mi vida tienen que ser, mirando allá, a mi destino final, ¿cierto? Al destino final que nos espera a todos, que en la misericordia de Dios le ruego que todos los que estamos acá, nuestras familias, todos los que no vinieron hoy, que son de nuestros hermanos, que vayamos a ese sitio, que vayamos a la vida eterna con el Señor, ¿sí? Básicamente pensar y programarnos para allá. Nosotros si estamos de pasajero, ¿para qué vamos a establecer cosas acá? Sí, necesitamos despojarnos de esto para cuando llegue la hora, irnos tranquilamente para allá, cuando sea el día, ¿cierto? Entonces, hablábamos que somos peregrinos. Una vez entendido eso, pues hay que entender que también que el Señor viene por sus santos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el aprendizaje, toda la enseñanza del Señor respecto a lo maravilloso, que no hay otro evento como ese, porque la palabra dice, no hay otro día igual. En el día de la venida de nuestro gran Dios, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay otra cosa que se le parezca, no hay nada igual, dice la palabra, no hay otro día como ese, ¿sí? Para muchos va a ser día de tinieblas, ¿sí? Para nosotros vamos a estarlo esperando, ¿sí? Porque nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche, dice la palabra, ¿cierto? Entonces tenemos que estar esperando, vamos a estar gozosos, pese a que la situación esté difícil, muy complicada, porque no va a haber ninguna tribulación como esa. Nosotros vamos a estar gozosos, pese a que estemos a punto de morir, no sé en qué situación estemos, si el Señor nos dispone para que pasemos por ese tiempo, ¿no? Si el Señor nos tiene por dignos para sufrir esa afrenta por causa de su nombre, ¿sí? Él viene por sus santos. Entonces ahí también toca mirar que santos quiere decir apartados, peregrinos, ¿sí? Sí, ve como todo concuerda, todo se enlaza, toda la información tiene que ver una con otra. Y tenemos que santificarnos cada vez más, ¿sí? La idea de santificación, pues nos la había dado, el concepto que teníamos de santo era el concepto católico, de un muñeco que tenía una cara de yo no fui, ¿sí? Y que eso era santo. Y no, santo es apartado, significa apartado. Porque la mayoría, yo creo que en el catolicismo y en la religión no comprenden, no van más allá. ¿Qué significa santo? ¿Qué significa? Apartado, ¿cierto? ¿Apartado de qué? De las cosas del mundo. Entonces, cuando el Señor venga, nosotros no vamos a estar con equipaje, ni con propiedades, ni con títulos, ni con nada. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿sí? Y el Señor nos va a recoger desnudos. No hay como, hay un dicho que decían que no hay entierros con trasteo, ¿no? Eso lo hacían los antiguos egipcios y por allá las antiguas civilizaciones que enterraban a la gente, a los grandes faraones y a todo con una cantidad de riquezas porque ellos creían en una vida después de la muerte, pero no de la forma que dice el Señor, sino de acuerdo, sí. Ajá, sí señor, Si quieren, miren, las esposas, los mejores siervos, los mejores caballos. Mírense, hay algo que descubrieron en China que se llama los guerreros de terracota, ¿sí? Sencillamente hicieron un mausoleo gigantesco y
murió ese emperador de China, bueno, ese dirigente, no recuerdo que, pues no sé en realidad que, pero él murió y se hizo hacer para todo, para morir con todo su ejército, ¿sí? Y entonces mandó a hacer una estatua de cada uno de sus guerreros, ¿sí? Físicamente lo hicieron igual y esos son los famosos guerreros de terracota, una tumba, ¿sí? Porque la gente va en pos de esas cosas, ¿sí? De la gloria de este mundo aplicada a la vida eterna, y eso no es así. No es así, nada de esto va a pasar, incluso ni el mismo cuerpo, ni la misma, sí, porque dice que el cuerpo y la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea, yo no voy a entrar al reino de los cielos así de esta misma forma, con cuerpo y carne, en esta naturaleza. Tengo que ser transformado, ¿cierto? Entonces, eso pasa con la santificación, ¿sí? Cuando el Señor llegue y dice, juntadme a mis escogidos, los que hicieron pacto conmigo, los que nos acogimos al pacto. ¿Cuál es el pacto? La palabra del Señor, ¿sí? Que obedecimos sus mandamientos, que fuimos corregidos, que fuimos edificados, ¿sí? Que cada vez cometíamos menos errores y cada vez a la estatura del varón perfecto. Allá tenemos que llegar, ¿sí? Dice el Señor que tenemos que ser perfeccionados porque la obra no la hago yo, la obra la hace el Señor y el que comenzó la obra la va a terminar, ¿cierto? Entonces tenemos siempre que estar pendientes de eso. Juntadme mis santos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por aquí recordemos el Salmo 50. Ahí habla, dice que convocará a toda la tierra y dice que me junten a mis santos, o sea, los míos. Vamos a estar con él. Eso habla mucho la palabra del Señor. Ese Dios de dioses que ha hablado y que ha convocado la tierra es el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, en el versículo 16, habla algo, ¿sí? Dice, Salmos capítulo 50, versículo 16. Ya habíamos leído la parte primera. Mire lo que dice, después de que habla de sus santos, de sus escogidos. Mire lo que dice. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Sí? Muchos no las cumplen, pero hablan de Dios, ¿cierto? Ay, ¿por qué ese Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué no? No, sí, claro que hay un Dios, pero dice que tú tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Acuérdense que hay muchos que dicen Señor, Señor. En ese tiempo van a, sí, y tomaron el nombre del Señor, hicieron milagros y dijeron que eran el nombre del Señor. Y dice, y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección. ¿Se acuerda? La palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando la palabra llega a corregirnos, dice que muchos aborrecen la corrección. Y la corrección es básicamente, tiene que ver mucho con el orgullo de uno, porque muchas veces cuando la corrección del Señor llega, uno se quiere resistir. A uno le parece que uno es más inteligente, porque no está oyendo, porque a uno le parece que está oyendo al pastor Luis Eduardo diciéndome, jalándome las orejas, pero no es él. Si él está hablando de la palabra, el que me está jalando las orejas es el Señor Jesús. O el pastor Luis Alberto diciéndonos, mire, esto es así, y uno... Pues sí, pues es chévere, pero pues a mí pues tampoco me parece que sea así, ¿no? Debería ser de otra forma. Para que debiera ser de la forma que a mí me parece, yo necesitaría ser creador de mi propio universo y eso no se puede, ¿sí? Entonces, si vamos a ser corregidos, tenemos que tener toda la humildad para permitir que el Señor nos corrija. ¿Cómo nos corrige? Con su palabra. No hay otra forma, no hay otra fuente. ¿Sí? Las visiones que dice el Señor que tuvieron los profetas, él dice, ya habló el Señor, ya habló, ya el Señor habló, ¿sí? Y le dijo a Juan, que le dijera al apóstol Juan en Apocalipsis, dice, el que le aumente y el que le quite, mire todas las penas, eso es de lo último con lo que cierra la palabra, ya no hay más, o sea, ya él habló, ya la corrección que debo yo tener ya está escrita, ¿sí? Desde hace muchos siglos, y no me atrevo a decir que 2000 años. Porque hay mucho más profundidad dentro de lo que dice el Señor y no dentro de lo que dicen los hombres, ¿sí? Entonces dice, pues tú aborreces la corrección, 50:17, y echas a tu espalda mis palabras. Cuando el Señor dice,
no mientas, ¿sí? Y uno a veces, sí, pero pues lo que pasa, y buscando, no adulteres, ¿sí? Pero es que, pues mire que los profetas tuvieron, y hay cualquier cantidad de disculpas, hechas a tu espalda mis palabras, ¿sí? No la tenemos en cuenta. Guarda el sábado, ¿sí? No trabajes el sábado, ¿sí? Y yo por la misericordia que le pedimos al Señor, por su gran misericordia, le pido que todos mis hermanos tengamos en cuenta estos mandamientos, porque son para vida, o sea, no es para otra cosa que para vivir, ¿sí? Para vivir, ¿sí? Porque el Señor nos salvó y nos ha perdonado de haber incumplido toda nuestra vida el no mentir, el adorar a otros dioses, el inclinarnos delante de estatuas, el adulterar, el robar, todo eso el Señor llega a nuestras vidas y nos perdona, pero a partir de ahí no hay más sacrificio, no hay otro cordero para sacrificar, porque fue inmolado una sola vez y para siempre. A partir de ahí ya dice que no hay que pecar, tenemos que aborrecer eso y entender que el pecado es algo que debemos tener o sea, el temor de Dios debe estar agudo en ese sentido. Tenemos que tener mucho temor de Dios, de no volver a pecar, no volver a pecar de ninguna forma, ¿sí? A veces, por ejemplo, yo me inclino en que, mire, que tenga mucho cuidado con la mentira, pero no es solo la mentira, es cualquier tipo de cosa que vaya contra la palabra de Dios, ¿sí? El amor a los hermanos, la humildad, todo lo que el Señor nos enseñó. Entonces, eso debe causarnos un temor grandísimo, un temor de Dios, de que si yo peco, imagínense en qué condición estoy, ¿cierto? Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Eso es chistoso. ¿Se han visto La Casa de Papel? Uno le hace barra ¿a quién? A los ladrones, ¿sí? Si veías al ladrón, tú corrías con él, ¿sí? Entonces el profesor es el máximo héroe en estos momentos, una de las cosas más vistas en Netflix, y yo lo digo porque yo la vi, y uno comienza a analizar, Dios mío, o sea, uno en qué está cayendo. De Ocean 12, estos ladrones que son puros actores, los más pintosos de Hollywood, la gran estafa, ¿sí? ¿A quién le hace barra uno? ¿Sí ven? Como el Señor, y uno dice, uy, sí, mire, uy, sí, al ladrón, no, menos mal que yo con los ladrones, no. Eso hace que uno le haga barra a lo malo, ¿cierto? Tú corrías con él, con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, ¿sí? Y hay gente que dice, no, pero pues no me ha pasado nada. El Señor calla, porque Él dijo, la palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrero, ¿sí? Todas esas cosas el Señor no va a venir a hablarle, porque Él ya vino y dejó su palabra, ¿cierto? Él no va a venir a hablarle, no, pues ¿qué tan importante soy yo para que el Señor venga? Porque además está escrito que Él no va a venir, que cuando Él venga de nuevo, va a venir para destruir la tierra y para salvar a sus santos, ¿cierto? Y yo he callado, dice el Señor. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Entended? Por eso es que dice el Señor, mire, que de toda palabra que digamos vamos a dar cuentas en el día del juicio. Por eso hay que evitar decir palabras sin sentido, palabras solo por agradar a la gente, por hacer reír a la gente, exageraciones o vanidades, sea lo que sea. Mire, uno con la boca puede pecar muchísimo. Entonces dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Eso va a salir, ¿sí? Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica la alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ordenar el camino, santificarse, ¿sí? Apartarse de las cosas que no me convienen. ¿A quién le perjudica? A mí. ¿A quién le beneficia? A mí, ¿sí? Entonces, una cosa de pura misericordia. Dice el Señor que viene por sus santos, ¿sí? Si no hay santificación, pues dice el Señor, sed santos porque Él es santo. Que seamos santos, apartados de las cosas banales. Esto es tan pasajero, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que el mundo ofrece, la pornografía, el dinero, todo el amor al dinero, toda la vida fácil, todo eso, el Señor dice que no nos conviene. Y miren cómo terminan
Los grandes capos, muertos o en la cárcel o despedidos. No, pero mire que hay un caso de fulanito que ese sí murió. Mire los que están los políticos y esos que tienen que ver con el narcotráfico, pero ¿cómo que dice el Salmo 72 o 74? Creo que es que habla dice, pero casi resbalan mis pies, ¿sí? Pero entendí que el final de ellos es destrucción, ¿sí? Así ellos vivan y no les pase nada malo, mire todo lo que les espera, ¿sí? Ahí es donde debe venir ese temor del Señor. Viene, porque dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Si no hay santificación, si no hay apartarnos de estos malos caminos del mundo, ¿sí? Si no hay comenzar a disciplinar nuestra lengua, doblegar nuestro ego y nuestra vanidad, nuestro orgullo, dominar todas esas cosas, dice que no verán al Señor. Si uno no hace eso, no va a poder ver al Señor. Dice en Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, el apartarse, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cierto? Eso está en Hebreos 12:14. Bien, Marito. ¿Sí? Claro, mi hermana. Sí, señora, claro. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Amén. Sí, por ahí abajo, ya casi al final habla de que, pero entendí que el final de ellos, porque comienza a analizar, pero por qué ellos sí progresan y son, mire, todos los hijos, todas las propiedades, les va todo bien, todo les sale bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Casi resbalan mis pies porque tuve envidia de ellos. ¿Por qué ellos sí y yo no? Pero ¿por qué si yo creo en el Señor, por qué no tengo trabajo? ¿Por qué yo me enfermo? ¿Por qué me dio COVID? ¿Sí? Mira el pastor, aquí le dio COVID y aquí está. El Señor lo levantó porque Él es el que enferma y Él no es el COVID, ¿cierto? No es el COVID. Entendamos eso, no es el COVID. Es el Señor que nos manda pruebas, nos manda reprensión, ¿sí? Nos manda todas estas cosas. Uno no se enferma de gratis. El Señor tiene un propósito para cada cosa, ¿cierto? Entonces, ahí puede presentarse una situación. No, es que yo ya conozco el Señor Jesús es Dios. Ya mi nombre está escrito allá y está, bueno, eso hay una forma de comprobarlo. Dice que persevera hasta el fin, ¿sí? El Señor dice, por sus obras los conoceréis. ¿Ustedes creen que nosotros somos los únicos que esperamos al Señor Jesús? Miren, cualquier religión, la mayoría de las religiones esperan la venida de Jesús, pero ¿de cuál Jesús? ¿Cierto? Entonces, hay que entender que todo es complementario, no por el hecho de que yo ya entiendo que Jesús es el único Dios, yo ya soy salvo, ¿sí? Porque por sus obras y por su perseverancia los conocerás, dice el Señor. Si yo digo, sí, claro, y acá ¿cuántos han venido que sí, ya entienden y creen que es el Señor Jesús, pero no quisieron dejar sus cosas, prefirieron apartarse, ¿sí? Y se cumple la parte de la palabra que dice que fueron, que vinieron y salieron de nosotros, y porque no eran de nosotros, ¿cierto? Apostataron de la fe, pero creen, claro, usted les pregunta y tienen convencimiento de que sí, claro, el Señor, pero entonces si el Señor es el Señor, ¿por qué no le obedecemos? ¿Sí? Entonces, a veces hay muchos que están engañados con esa. Entonces nosotros no podemos caer en lo mismo, porque yo ya sé que el Señor Jesús es el único Dios verdadero y que no existe otro. Ya, yo la hice, ¿cierto? Entonces si Él es mi Señor, yo tengo que hacer lo que Él me dice, porque si yo digo, sí, Jesús es el Señor, pero yo no lo obedezco, o sea, Él no es mi Señor. Porque cuando el Señor habla, yo le obedezco, porque por eso es mi Señor, ¿cierto? Entonces, cuando Él me dice que no mienta, no engañe, no robe, no haga esto, ame, perdone, haga todas estas cosas, entonces yo le obedezco porque Él es mi Señor. Pero si yo, sí, Jesús es Dios, pero no le hago caso, entonces no es mi Señor. Entonces no se ha manifestado la salvación de Dios en mí, ¿cierto? Y la mayoría, mire, dice el Señor que la mayoría se pierden, eso dice el Señor, ¿sí? Son pocos los que se salvan. Me preguntaron al Señor y Él dice que son muchos los llamados. Y usted los ve, sí, Cristo, Jesús, claro que Jesús y Dios y todo, pero pocos los escogidos, porque la mayoría quieren acoger esta idea, pero sin soltar las ideas del mundo, ¿cierto?
Dice, yo amo a mi Dios, yo amo al Señor, odia al hermano. Ahí hay un engaño. O sea, cuando uno dice eso, bueno, mire, hay otra cosa importante, que uno dice, sí, es que eso es que, no, a uno también le pasa, a uno. Entonces uno tiene que mirar las cosas en uno, que la palabra se manifieste en mí, porque uno es muy bueno para ver a los demás, por ejemplo, de las otras iglesias, de las otras religiones, pero ¿será que nosotros a veces caemos en religiosidades? A veces sí, claro, y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos cuide, que tenga misericordia de nosotros, para que no caigamos en esa misma situación, que el Señor nos arregle, que nos corrija nuestro camino, ¿cierto? ¿Qué decía el Señor? Si me amáis, yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Pero entonces el Señor le pone a uno, mire, el pastor me está llamando la atención por esto, ¿sí? No lo digo que el pastor le estoy, no, yo digo que a mí los pastores me llaman la atención. A veces mi pastor Germán dice algo y yo, muy claro, yo no había tenido en cuenta eso, ¿cierto? Entonces, me llama la atención el Señor, el pastor Luis Eduardo, el pastor Luis Alberto, ¿sí? Cada uno el Señor pone una función. La idea es mirar la reprensión del Señor, la corrección del Señor, que es por pura misericordia. ¿Qué le dijo, se acuerda? A esos que comenzaron no, es que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿sí? Y ellos dijeron, y ahí se dice que eso está en Juan capítulo 8, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que dice que ellos habían creído, de alguna forma ellos creyeron. ¿Qué creyeron? Mire, viendo que se estaba haciendo algo, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que creyeron? ¿Sí? Juan capítulo 8, 31. Ellos creyeron, pero así como, sí, Jesús es Dios. Uy, sí, claro, Jesús es Dios. Ellos de alguna forma creyeron por las señales que Él era alguien, pero no lo conocieron. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, yo soy discípulo del Señor, pero no quiero dejar mi vida como yo la vengo viviendo, ¿sí? Sino que quiero hacer como si yo soy discípulo del Señor. Y mire, de eso están llenas las iglesias en el mundo, ¿cierto? De gente que dice que es discípulo del Señor, pero están haciendo las mismas cosas sin haber cambiado nada en su vida, ¿sí? Entonces, aquí, mejor dicho, sí, amén y todo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de eso, de que todo el mundo, sí, amén y todo, y sale y sigue convertido en la misma. No ha pasado nada en su vida. Entonces ahí dice, si vosotros permaneciereis, permanecer, no estar solo el sábado y para la mayoría el domingo, ¿sí? Porque no, es que todas esas cosas tienen una explicación en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en ninguna religión, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, para llegar a ser discípulos del Señor, ¿sí? Todo lo que hace falta, ¿sí? Todo el camino que tenemos que recorrer y seguir todos los días perseverando para mantenerme siendo discípulo del Señor. Seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Él nos va a salvar, nos perdona nuestros pecados, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las parábolas que el Señor les decía a los discípulos? ¿Qué pasó con la situación esta del joven rico? Sí, no, el joven rico es exactamente lo mismo, sino que ahí lo plasma de una forma con cosas materiales, ¿sí? El joven rico lo buscó y miren el ejemplo precioso que tenemos ahí, ¿sí? El joven rico fue y lo buscó, porque él fue y lo andaba buscando. Maestro, dígame, mire, yo he cumplido, mire, ¿sí? Entonces le dice el Señor y lo manifestó. Yo quiero, sí, Señor Jesús, yo, mejor dicho, para allá es y todo. Deje las cosas, está hablando de cosas materiales, ¿sí? De todo lo que usted tiene a los pobres, da todo y sígueme. No, o sea, no. Y ahí se va a quedar y se le fue a formar un nudo en la garganta y no. Así cuando el Señor lo llama a uno, deje su trabajo, que eso no le conviene. Guarde el sábado, descanse, ¿sí? No mienta, no adultere, deje de anhelar los bienes de Bill Gates,
¿sí? Todo, ¿cómo es que dice? Codiciar. No, es que yo tuviera la plata, ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado. Uy, si uno tuviera la plata de tal, o si uno ganara la lotería, o si uno tal cosa, uno, ¿por qué no hace con lo que tiene? ¿Cierto? Hagamos con lo que tengamos, ¿sí? Exacto. Hagamos con lo que tengamos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Se fue triste y muchos desafortunadamente son los que han venido acá y se han ido tristes. Algunos porque no los dejaron seguir diezmando. Y hubo personas que se fueron porque no les dejaron seguir diezmando, porque el Señor nos mostró que pues el diezmo nunca fue dinero, que nunca el Señor mandó a que el 10% del salario de cada uno nunca lo mandó de esa forma. Eso tenía un propósito, un tiempo y un cumplimiento, ¿sí? Y no es como nos lo habían enseñado. Otros que les dijeron que pues aquí, no, pues yo vengo para que me ayuden, para que consiga un trabajo. Y entonces como, no, es que aquí no le vamos a dar plata. Si usted viene por plata aquí, está en el lugar equivocado. Ya venimos a investigar por la verdad. ¿Cuántas veces no ha pasado, pastor? ¿Cuántas veces? Y le pregunto a él por qué él es el más antiguo acá. ¿Cuántas veces? Entonces, cuidémonos de que no nos pase a nosotros lo mismo, porque hay personas, ¿sí? ¿Sí? Hay personas que han estado con nosotros muy buen tiempo y uno ve dentro de lo que los ojos de los hombres podemos apreciar y, uy, wow, mi hermano, pero pasó algo y se fueron. Yo anhelo mucho que vuelvan, que regresen. Bueno, que no que regresen aquí o que no, sea el sitio que el Señor los tenga para que se congreguen en el nombre del Señor de la forma correcta, ¿sí? Pero miren que han pasado casos que no nos pasan, no pensemos que a mí no, yo estoy firme. Yo no sé qué prueba tan fuerte nos pueda poner el Señor para probarnos a nosotros mismos que la fe de nosotros dependía de muchas cosas materiales, ¿cierto? Ahora podemos congregarnos y el salario llega o no me falta la comida. No, que es que yo no tengo trabajo, pero ha comido. El hecho, está enfermo, sí, es que estuvo enfermo, pero no se ha muerto, está vivo. Si no, es que tengo la familia lejos, pero la ha tenido toda la vida. Sí, a mí también me pasó, a muchos aquí nos ha pasado. Entonces, no hacemos como en pensamientos personales la idea de permanecer en el Señor, sino la idea de permanecer es como Él dice, ¿cierto? Que no nos vayamos tristes, así como el joven rico. Deje su trabajo. Uy, no, pero es que lo único que yo sé hacer, sí, yo, pues, ¿cómo hago? El Señor le dijo, déjelo. ¿Acaso quién es el que lo sustenta? No ha dicho el Señor, no temas, yo te ayudo. ¿No ha dicho él eso? Sí, Señor, sí, no temas, yo te ayudo. Pero es que me quedo sin trabajo. No, es que yo, porque es que el Señor dice que uno tiene que proveer para su casa. Sí, pero ¿quién es mi proveedor? Yo soy el Señor que te sustento, ¿cierto? No es mi trabajo. Es que mi corazón esté totalmente adaptable a las situaciones que me pone el Señor, que yo esté tranquilo, con o sin dinero, con o sin mi familia, con o sin salud, que todo esté tranquilo, que yo esté calmado, ¿sí? Que la diligencia mía sea como la diligencia que dice el Señor, que la diligencia es que hacer las cosas, esforzarse por hacer las cosas a tiempo, ser diligentes. ¿En qué? En creer a mi palabra, así como le dijo Josué. La diligencia se trata de eso, porque la otra diligencia es con las cosas del mundo, con las cosas de este mundo. ¿Que tenemos que dar un testimonio? Claro que sí, pero eso está incluido dentro del creer en el Señor, que es hacer todas las cosas como para el Señor, ¿sí? Que todas las cosas que yo haga, entonces mi diligencia no es con las cosas del mundo, sino como para el Señor. Yo hago las cosas bien porque es como si le hiciera para el Señor. ¿Cierto? Entonces, mi diligencia está en esfuérzate y sé valiente en creer y en hacer todas las cosas que están escritas en este libro, ¿cierto? Esa es mi paz, mi diligencia es esa, ¿sí? Y así yo me voy a quitar una cantidad de cargas que uno piensa que uno puede controlar, pero no, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, miren, hablábamos, por ejemplo, de que la mentira, mire todo el peligro que hay en lo que sale de nosotros. Vamos a Apocalipsis 21.
Apocalipsis 21, capítulos 7 y 8. Un voluntario, por favor. Amén. Amén. ¿Quién me lo lee, por favor? Sí, Raulito. Ah, bueno. Ahorita digo tu pide. Dice la palabra del Señor: el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes e infiernos, para los abominables homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la parte segura. Amén. Mire, ¿de quién está hablando? El Señor Jesús, porque es la revelación de Jesucristo. Pues Jesucristo, el Señor Jesús, se está revelando acá en este libro, ¿cierto? Eso se llama revelación, no revelaciones, se llama revelación. Y dice, porque el título lo ponen los hombres, pero ¿cómo encabeza ese libro? La revelación de Jesucristo, o sea, Jesucristo se está revelando. Y cuando usted pone la palabra revelaciones, las revelaciones, las visiones que le dio a Juan. No, ahí está hablando de la revelación que Jesucristo se está revelando a Juan, que el día de su magnífica revelación. Yo soy un niño. ¿Qué revelación? Revelación quiere decir se está descubriendo, ¿sí? Se está, ¿cómo? Dejarse ver, ¿sí? Manifestarse, ¿sí? Hacerse aparente, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar eso. Entonces, aquí el que está hablando es el Señor Jesús. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y uno pegado acá de un carro, ¿sí? Pero si nos van a heredar todas las cosas, ¿sí? Por siempre, ¿sí? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Para los que piensan todavía que Jesús no es el Padre, que él no y nunca será el Padre y lo niegan, están negando al mismo Dios, ¿sí? Y él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿sí? Hay muchos que sí creen, pero les da miedo por de pronto el que dirán de la familia, el que dirán del entorno, el no quiero dejar mi trabajo, e incrédulos, los abominables, los que hacen abominaciones, así como leíamos, ¿se acuerdan cuando leíamos en lo de los gigantes que dice, ellos hacen esto y pone una lista grandísima, todo eso, y homicidas, los fornicarios y hechiceros e idólatras? Entonces uno dice, no, yo no eso, pero acá también habla de los y todos los mentirosos, ¿cierto? Entonces hay que entender esto porque esto es muy delicado. Si yo miento y no me arrepiento, y voy a volver a mentir, y voy a volver a mentir, y voy a volver a mentir, y va a ser un hábito. Ahí es donde el Señor dice que todos los mentirosos, pero yo creo que Jesús es Dios, o sea, yo ya el Señor viene por mí, pero si yo no me arrepiento de ser mentiroso, cuando yo muera, pues voy a ser un mentiroso que no se arrepintió. Y yo decía, y ustedes se imaginan cuántos están diciendo Señor, Señor. ¿Cuántos van a decir eso? Eso está escrito. Entonces, por eso es que es tan delicado esos puntos. No mentir es bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Usted no podemos mentir en ninguna situación, bajo ninguna circunstancia. Así mi vida está en peligro de muerte. Sí, así mi vida, así la familia, lo que sea, cualquier sea que sea la situación. Porque si no, el Señor habría puesto un paréntesis. ¿Sí? No mentirás excepto cuando esto suceda, pero no está ese paréntesis, no existe, ¿cierto? O sea que el no mentirás es en cualquier situación, en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia, ¿sí? A cualquier edad. No mentirás porque si no, voy a creer que perseveré, pero no perseveré porque no me pude apartar de la mentira. Por eso es que es tan delicado, ¿sí? Miren lo que dice Romanos 12. En Romanos 12 hay una frase que ha sido muy, muy importante para nosotros en esta congregación, porque estuvo escrita un tiempo, ¿sí? Romanos 12, transformados por medio de la renovación, y pues ni los que nos habían dicho que la escribiera entendían que era transformar por medio de la renovación del entendimiento, ¿sí? Eso tiene que ver, miren, Romanos 12 del 1 y 2, sí. ¿Alguien me la lee, por favor? Ahorita sí, Raulito, por favor. La palabra del Señor Jesucristo
el Dios de los cielos y la tierra, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, miren, nosotros tomamos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uno dice, claro, es que el entendimiento se tiene que renovar para uno poder ser transformado y entender que Jesús es Dios. Pero es que ahí no dice solo eso. Ahí viene hablando, así que, en el versículo 1, así que, o sea, viene con un contexto anterior, ¿cierto? Y acá dice, hermanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ¿qué dice? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Inmolarse? No, no hable de eso. Vivos, vivos. Si yo me inmolo voy a estar muerto, ¿cierto? Sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Qué se agrada al Señor? Que cumplamos sus mandamientos. Eso fue lo que nos mandó y se va a agradar de sus hijos cuando cumplamos sus mandamientos, ¿sí? Sacrificio vivo, santo, apartado del mal, ¿cierto? Agradable a Dios, ¿sí? Que es vuestro culto racional. Sí, esa palabra culto tiene que ver mucho con la mala interpretación de la palabra religión, que fue muy posterior a eso, ¿cierto? Ese es el culto, ¿sí? Y, bueno, aquí aparece, y no os conforméis a este siglo, ¿cierto? O sea, está hablando de comportamiento, está hablando de llevar no solo oidores, sino hacedores, ¿cierto? De la palabra del Señor, está hablando de eso, ¿sí? Y hay algo bien particular. No os conforméis a este siglo. Hay otra traducción que dice, y no os adaptéis a este mundo. ¿Sí? ¿Es más claro? Más claro. No nos conformemos a esto. No me adapto a esto. Yo no me adapto a este mundo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entre más días, como el pastor Luis Alberto nos decía que día, eso me tiene que molestar. Eso me tiene que, mire cómo la porquería que se está haciendo, mire todo lo que la porquería que todo el mundo, por ejemplo, en las películas, ahorita la gente mete drogas en la película y se wow, porque es la actriz o el actor fulanito, entonces, wow, se ve cool, ¿sí? Esas cosas me tienen que incomodar a mí, me tienen que molestar, o sea, no, el mundo, mira a dónde lo lleva a uno el mundo, ¿cierto? A dónde lo llevan las series de Netflix, ¿sí? A pensar y a comenzar a admirar personajes, primero, que no existen, y segundo, que están dando un ejemplo pésimo, podrido, ¿sí? Para permanecer en este mundo, ¿cierto? Entonces, exacto. Y vuelvo y tomo el mismo ejemplo. Las películas donde Rambo, yo soy de los antiguos, ¿no? Terminator o Avengers o lo que sean, ¿sí? Sí, o sea, todo eso, ¿quién no las ha visto? ¿Quién? Yo creo que aquí todos hemos visto eso, ¿cierto? Todos hemos visto eso, ¿cierto? Todos hemos visto eso y uno se ha deleitado porque, wow, son películas de acción. Son películas de acción. ¿De acción? No, yo lo que veo es una cantidad de gente asesinada, ¿sí? Por otro, sí, entonces uno ahí comienza a hacerle barra ¿a quién? Sí, al que sea, al héroe o al, mejor dicho, al guerrero que sea, y roban, y matan, y adulteran, y meten drogas, y hacen de todo, y uno, ¿sí vio la película? Entonces, ahí es donde tiene que venir el discernimiento. ¿Yo quiero eso? ¿Yo quiero eso para mi vida? ¿Sí? ¿Yo quiero eso? No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mis hijos. ¿Sí? Entonces, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Entonces, la transformación no es solo mental, es de actuar para conocer al Señor, para que mi vida sea transformada. ¿Sí? Yo tengo que cambiar. El Señor dice que Él va a cambiar la vida de sus hijos. Entonces, yo tengo que estar en pos de esas cosas. ¿Sí? Transformado mediante la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, ¿cierto?
Lo habíamos tomado parcial y como lo tomamos parcial, entonces vemos solo una parte, ¿cierto? Pero lo completo es que para conocer, cuando conocemos mejor al Señor Jesús, eso tiene que transformar mi vida. Si no hay algo que está mal, si yo sigo teniendo rencor, si yo sigo no perdonando, si yo sigo dejando que el sol se ponga en mi enojo, ahí hay algo mal. ¿A quién no le ha pasado? Yo no estoy hablando acá como si yo estuviera libre de culpa, porque no hay ninguno libre de culpa. Yo creo que a todos nos ha pasado. Lo que yo quiero es que, lo que el Señor quiere es que seamos conscientes, que cada uno nos analicemos a profundidad y que tenemos, claro que tenemos muchos errores, pero el problema es no quererlos corregir, el pasar por alto la corrección. Entonces siempre uno va a señalar al otro, a otro. O sea, mire, y hay 3 dedos, ¿cierto? 3 dedos. Así, no, entonces yo no señalo, mire, no, y mire fulanito. No, yo primero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué los demás? Bueno, la salvación individual, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y por qué digo eso? Pero eso no está en la palabra. Dice el Señor, si vinieran Noé, Daniel y no recuerdo cuál otro, 3 de los grandes hombres de la palabra, dice, ellos serán salvos por su justicia. Entonces, por eso es que decimos que la salvación individual, ellos no pueden salvar ni a sus hijos. ¿Por quién más pasó? Elías, creo que sí. Dice, si vinieran estos 3 varones y me dijeran que si viniera espada o si viniera peste en la tierra y vinieran estos 3 varones, ellos serían salvos por su justicia, no sus hijos. Los hijos tienen que hacer su propio trabajo, por eso es tan importante. Sí. Los hijos hacía holocausto, hacía oraba por ellos, porque tenían humanos. ¿Y qué pasó? No se salvaron. Job no pudo hacer nada por ellos porque no podemos hacer nada por la salvación de nuestros hijos. La salvación le pertenece al Señor. Lo único que sí podemos hacer es enseñarles, darles buen ejemplo, corregirlos, sí, corregirlos, porque sí guiarlos. Y de pronto nosotros no veamos los resultados. Esa es otra cosa. De pronto nosotros no podemos, no alcancemos a ver el Señor. Si el Señor lo dispone así, de pronto después de que yo muera, que sea así, sea de esa manera, que el Señor los salve. Que ellos comiencen a entender, ellos le pasa lo mismo que uno, son tercos, lo mismo que uno era cuando estaba pequeño. Uno no quería hacer caso, uno le parece que los papás eran anticuados, que eran aburridos, que nunca se divertían y que todo. Uno, acordémonos de eso. Ahorita somos papás y ahorita podemos acordarnos de cuando nuestros papás nos decían, sí, cuando yo era niño, yo era joven, y uno, ay, qué aburrimiento. Lo mismo le pasa a los niños. Por eso no hay que confiar en nuestros hijos, ¿sí? Ellos son niños, no hay que confiar en nuestros hijos, amarlos con todo el corazón y dar hasta la vida por ellos, ¿cierto? Pero entender que ellos pueden caer, que ellos no son perfectos, que ellos necesitan edificación, necesitan conocer un poco de cosas del mundo, pero es mucho mejor cuando ellos comiencen a ver esas cosas, ya el papá y la mamá los subieron. No la escuela dominical, ¿sí? Eso es un punto muy importante que también celebro que el Señor nos está quitando, porque en la palabra de Dios nunca hay ninguna escuela dominical. Primero, no era ningún domingo, y segundo, no, es que nosotros lo hacemos el sábado, pero no hay ningún ministerio de niños en la palabra de Dios, yo no he visto ninguno, no sé, hasta ahora, ¿no? Entonces, sí ve cómo el Señor nos corrige, porque dice, corrige al niño. A los papás les dice que tienen que enseñar a los niños. Sí, vi al Señor Jesús cuando era niño, que allí José lo estaban buscando. Estaba 3 días en el templo, en los asuntos de mi padre, sí, claro. Y él les manifestó eso y ellos no entendieron. Por eso confunden de que Jesús es solo un hijo, porque no entendieron nunca lo que quería decir, de lo que estaba hablando, porque de la escritura que hablaba, que quién era ese que iban a ser, el Padre Eterno, ¿cierto? Intenciones. Ajá. Entonces termina uno en las comunidades, termina teniendo grupos de mujeres separados, todo mundo separado, y no era así, era toda la familia, era toda la comunidad, era toda la congregación. No había ese grupo de mujeres, aparte de eso no existía. No sé en qué parte de la Biblia dice que hay un ministerio de mujeres. Sí, exacto. Le enseñan a las mujeres, pero no sé si hay un ministerio de mujeres.
Sí, exacto. ¿Sí ven la corrección tan hermosa que nos da el Señor? Hemos aprendido y creíamos que ya sabíamos y hemos avanzado. No, no sabemos, apenas estamos comenzando a aprender. El Señor nos está desprendiendo ¿de qué? De nuestras propias tradiciones, de lo que nos han enseñado, porque dice que básicamente nos han sido enseñados por nuestros padres, ¿sí? Y uno considera padres a los que son superiores. Por ejemplo, aquí le llaman padre de este país a una persona, ¿cierto? Sabiendo que el Señor dice que no llames a nadie padre en el mundo, que padre solo es uno, el Señor Todopoderoso, el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, cuando el Señor comienza a quitarnos es porque esto está pasando. No os adaptéis a este mundo, ¿sí? No os conforméis a este siglo. No, yo no me conformo con esto. Tiene que haber más información. Tenemos que ir cada vez más. Y cuando avanzamos cada vez más, quedamos cada vez menos. Así es triste. Bueno, en la misericordia del Señor, Él sabe por qué lo hace y cómo lo hace. Pero yo le pido al Señor que nos ayude. No solo a pedir, sino a también estar pendientes de las ovejitas. Sí, los hermanos que son ovejas también, de estar pendientes, de estar en contacto con todos ellos. Yo soy de los primeros que fallo muchísimo en eso, ¿sí? A veces uno se olvida de los demás, ¿sí? Uno vive ocupado en su vida, y lo digo por ejemplo, y lo digo para que cada uno lo tome personal, ¿sí? Tenemos que estar pendientes de los hermanos, de los que amamos, que decimos que amamos, tenemos que extrañarlos para que no se vayan, porque el Señor dijo también que Él iba a traer la oveja descarriada, ¿sí? Que iba a traer al hijo pródigo, ¿sí? Al hijo derrochador lo iba a volver a traer, ¿cierto? Y lo va a recibir, ¿sí? Pero hay de muchos de ellos no van a querer volver, ¿sí? Se fueron y se manifestó, se fueron porque no eran de nosotros, para que se manifestaran que no todos los que están con vosotros son de vosotros, dice el Señor, ¿sí? Entonces, tenemos que procurar siempre lo bueno, que el Señor sabe quiénes son, y el Señor va a agregar cada día a la congregación los que han de ser salvos, ¿sí? No porque esta sea la congregación de la salvación, sino porque Él lo dice, que Él va a agregar a la congregación el número de los que van a ser salvos, ¿cierto? Entonces, este conforméis que hablábamos acá en Romanos, quiere decir adaptarse o ajustarse. Entonces, no nos ajustemos a este mundo. No nos adaptemos a este mundo. No nos adaptemos a este mundo. Vámonos cada vez más, apartándonos, porque eso fue lo que dijo el Señor que hiciéramos. Apártense de este mundo. Bueno, ¿cómo podemos entender mejor este pasaje? Acuérdense que en boca de 2 o 3 constará toda palabra. O sea que el Señor habló acá y también se lo dio a Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí está hablando en Romanos de transformarse por renovar el entendimiento, ¿cierto? ¿Sí? Transformaos, ¿sí? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, acá en Pedro también está hablando de lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 20. Mire lo que dice. Está diciendo lo mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que entender qué dice la palabra y qué nos está hablando el Señor a nosotros. Entender. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿sí? Como hijos obedientes. No os conforméis, la misma palabrita. De hecho, es la única 2 veces que aparece esta misma palabra en el griego. No os conforméis a este siglo. Cuando está hablando de conformar a este siglo, ¿de qué está hablando? Dice, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Eso es lo que significa que no nos conformemos a este siglo. No nos adaptemos a este mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no nos conformemos a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no sabíamos que eso era pecado. ¿Sí? Que eso nos puede llevar a la perdición, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, ¿quién es el que viene a juzgar? Entonces, si invocamos por Padre al Señor Jesús, ¿sí?
¿sí? Si invocamos, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor de Dios, todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque somos peregrinos, somos pasajeros, vamos de paso, ¿cierto? Entonces mire cómo tiene que ver todo con lo de la peregrinación, que tenemos que santificarnos, santa manera de vivir, tener temor de caer, temor, que ese temor sea grande, es de lo único que debemos tener temor, de caer delante del Señor, de incumplir su palabra y su ley, ¿cierto? Sabiendo, mire lo que dice, sabiendo que fuisteis rescatados ¿de qué nos rescató el Señor? De vuestra vana manera de vivir, ¿sí? Vana, vacía. Mire, y por eso les hablaba la vez pasada de lo de las cirugías, que eso es un tema que de pronto uno no quiere manejar, pero el Señor dice que la labor del sacerdote es hacer entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y hay cosas que uno no habla a veces por cobardía, pero eso tiene que manifestarse. Las cirugías estéticas están mal. No es algo de lo que tengamos que sentirnos orgullosos, sino por el contrario, arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento en eso, hay algo que está mal. Por eso lo digo acá, ¿sí? Vuestra vana manera de vivir, eso es vacío, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. O sea, que ese rescate fue hecho no con oro o con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Eso es de lo que debemos tener temor, ¿cierto? Mire lo que dice Hechos 3:19. Si no hay arrepentimiento, no va a pasar nada. No va a haber transformación, no hay perdón de pecados. ¿Sí? Si uno dice, no, pues yo no me arrepiento, pues eso no, son cosas que no hay que arrepentirse, ahí hay un problema grandísimo. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice, Panchita? Dice la palabra de mi Señor Jesús. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Repasémoslo. Así que, ¿qué? Arrepentidos. Y, o sea, no es solo arrepentirse, sino no volverlo a hacer. ¿Sí? Conviértase. Ya no, eso no. Eso no está bien. Eso estuvo mal y usted se arrepiente y dice, pero vuelve y cae. O sea, no se ha convertido. ¿Cierto? Entonces hay que arrepentirse y convertirse. Y ahí viene la palabra. ¿Para qué? O sea, que si eso no pasa, no va a ser para qué. O sea, si usted no se arrepiente, si no nos arrepentimos y no convertimos nuestras vidas, no van a ser borrados vuestros pecados. Y así hay muchísima gente en el mundo pensando que están siguiendo a Dios, pero con sus obras dicen lo contrario. Eso está escrito, claro, hay muchos ejemplos. Piensan que el mismo pueblo de Israel pensaban que seguían a Dios y lo mataron cuando vino en carne, ¿cierto? Entonces, eso, ¿por qué no se arrepintieron de su ego, de su? Y lo mismo nos puede estar pasando a nosotros, y eso yo le pido al Señor que nos libre de esas cosas. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados. Si uno no se arrepiente de las cosas que ha hecho mal y no se convierte de su mal camino, entonces no van a ser borrados nuestros pecados. Y eso tiene que ser predicado porque es la verdad, ¿sí? Ahora, miren, el no acogerse, por ejemplo, mire, el Señor de cuántas cosas nos ha sacado, nos hace ver que la gente que disfraza demonios, disfraza a los niños de demonios allá el 31 de octubre, el 31 de octubre está mal. ¿Por qué? Porque era algo que veían nuestros ojos, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces muchos dijeron, no, es que yo no lo disfrazo de demonios, yo lo disfrazo de angelito. Ya, entonces, no, después, aún así, el Señor nos mostró, no, eso está mal, ya lo identificamos. ¿Llegó el discernimiento? Sí, llegó. Bueno, así lo disfruté de conejito. A mí yo me acuerdo antes de que el Señor nos mostrara eso, a mi esposa mostrándome la foto de la niña, el primer dulcecito que le dio, conejito, tan linda que se ve, el día de las brujitas, como le decían en mi pueblo, ¿cierto? Entonces, llega el Señor y nos muestra todas estas cosas. Entonces, después nos dice Navidad, uy, no, Navidad no me la toquen.
Navidad no porque, Navidad, la fiesta linda del año, como dice la canción, y en realidad eso era lo que pasaba en nuestra vida. La Navidad era algo que, Dios mío, es un espíritu navideño que sí es real, porque es que uno no siente nostalgia ni uno siente tristeza porque sí. ¿Por qué? ¿Por qué siente uno eso que siente en ese que sentíamos? Gloria al Señor que ya no lo quitó. Bueno, a la mayoría, a unos más que a otros, ¿sí? Pero eso era algo que uno escucha la música, y la música es un vehículo muy importante. Con la música se puede o bendecir al Señor o alabar las cosas de este mundo, o alabar a Satanás, también lo que quieran. Entonces, ya nos permitió el Señor ver que sí hay algo que está mal. Primero, es mentira. La Navidad es mentira, ¿cierto? Y muchos, pues yo me acuerdo que cuando para la gloria del Señor, el primero que me dijo eso fue el pastor Luis Eduardo, ¿sí? ¿Hace cuántos años, pastor? Yo me acuerdo, usted una noche que todavía no habíamos aceptado esa verdad, porque pues estábamos en nuestra ignorancia y cenamos juntos, pues tratando de como, no, pues eso no tiene ninguna, estoy hablando de hace como 10 años, más o menos, 8, 9 años, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para la gloria del Señor, el Señor lo avergüenza. Después uno dice, mire, yo no escuchaba la reprensión del Señor. Ahora veo, todo lo que usted se imagine de Navidad es mentira. Todo, todo. Y utilizan el nombre de nacimiento de Jesús, ¿cierto? No nació un 24, 25 de diciembre a la medianoche, no nació en medio, o sea, nada de eso es cierto. Ahora, todas las arandelas que le ponen de otras culturas, que el Papá Noel, que los renos, eso tiene que ver con dioses nórdicos de allá, de los vikingos, de toda esa zona, ¿cierto? De donde sale Thor, ¿sí? El que uno va y wow, ese Thor con ese martillo y todo, alabando a otros dioses, ¿cierto? Entonces, siguen, tenemos que seguir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor dice, no se, ¿cómo es que dice? No se adapten a este mundo? El ejemplo que les puedo dar, que vamos a entender perfectamente porque así sucede, es como cuando nosotros llegamos de Colombia a este país y nos hablan del Ramadán, ¿sí? Ramadán, pues, la gente estaba toda celebrando, una cantidad, para nosotros no significa absolutamente nada. Que lo hagan ellos verán, ¿sí? No, que es que este día es el sagrado, el Ramadán, porque este fue es un día común y corriente para mí, ¿sí? No me adapto a eso porque no significa nada para mí, no ha nacido eso en mí, ¿cierto? Que el año nuevo chino, y lo de usted ve la mayoría celebrando allá y eso con ese júbilo, y uno dice, no significa nada para mí, ¿sí? Que el día de San Patricio, el duendecito ese verde con el trébol, el sombrerito y barba, y no, de pronto lo hayan visto, ¿cierto? Eso es un día, pero mejor dicho, el día nacional para los escoceses, los irlandeses, algo así, ¿sí? Eso lo celebran también, eso para mí no. Y les doy un ejemplo cuando comienzan a caer. Nosotros celebramos el Día del Amor y la Amistad en Colombia, entonces llegó por publicidad, por marketing, por todo, comenzaron a celebrar el día de ¿cuál es el otro día? San Valentín. San Valentín, ¿cierto? Entonces comienzan a celebrar el San Valentín. Entonces, claro, comienza a venir, pero mire, fulanito, mire que le dio de San Valentín, pero San Valentín, y nosotros no celebramos, no, pues qué lindo, es dar un regalito de amor, corazones, rosas, ventas, dinero, ¿cierto? Entonces comienza uno a caer en esas malas costumbres. Ahorita en Colombia ya casi todo el mundo celebra San Valentín, porque es que es bonito, ni siquiera saben qué significa. ¿Sí? Exacto, sí, exacto, eso es chistosísimo. Los huevos de Pascua, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sí? Nada. Exacto, no tiene nada que ver eso. Entonces, ¿estamos discerniendo en eso? Claro, porque para nosotros no significa nada. Pero entonces, el año nuevo, no, déjeme el año nuevo quieto. No, pero a ver, ¿cómo Mauricio va a decir ahora que el año nuevo qué? La misma cosa. ¿Por qué no celebramos Navidad? Porque pues el Señor no nació entonces, ¿y por qué no celebramos? Porque ¿cuál es el inicio del año? ¿Cuál es el inicio del año? Ahí creo que, bueno, Éxodo 12. Éxodo 12. Entonces, miren, hay pasos que tenemos que seguir dando. Entonces, a lo que el Señor nos lleva es a esos ejemplos que le estoy dando,
para mí no significa nada, ni me afecta para bien, ni me afecta para mal, ¿sí? Ya, gloria a Dios, después de varios años, la Navidad para mí dejó de significar algo. Ya yo veo el engaño tan grande y a uno le duele, es el engaño tan grande que hay en el mundo acerca de eso, ¿sí? Entonces, así como antes decía, algunos decían, no, la Navidad no me la toque porque, pues sí, yo creo en Dios y todo, pero la Navidad me la quita. Y hay gente que todavía ha venido a la iglesia y a veces se congregan online y ponen sus árboles y decoran toda su casa con cosas que ni siquiera sabe de qué significan o de dónde vienen. ¿De dónde viene un calcetín rojo con el borde blanco? ¿Qué tiene que? Y uno les pregunta y no tienen ni idea, ¿no? Es que es bonito. A ver, o sea, Dios mío, falta discernimiento en eso. Uno tiene que mirar qué estoy diciendo, qué estoy creyendo, qué estoy amando. Uno ama esas. ¿Qué dice? ¿Alguien me lee, por favor, Éxodo 12, 1, 2? ¿Sí? ¿Quién? Habló el Señor a Moisés, a Aarón y la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero del año. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Estamos en la tierra de Egipto y es una comparación con el mundo, ¿cierto? Estamos en el mundo y el Señor nos habla y nos dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros, o sea, para nosotros, el día, la fecha correspondiente a ese día que dice el Señor, para vosotros este será el primero de los meses del año, pero la historia del hombre y la tradición del hombre dice que el primer mes del año para nosotros es enero. Por eso celebramos y hemos celebrado toda nuestra vida y nos llena de júbilo. Uy, una nueva oportunidad. Mire, la celebración del Año Nuevo, como nosotros lo hacemos, tiene más que ver con agüeros. Analicen cada cosa. No, pues que cuáles uvas, yo no me como las uvas, yo no compro arroz, no. Pero usted, no, es que a partir del año entrante yo voy a comenzar a hacer esto así. No, estamos comenzando un nuevo año. No, estamos dejándonos llevar por el engaño. El Señor dice que el primer mes no es enero, o sea, que el primer día no es el 1 de enero, ¿cierto? El Señor dice que el primer día del año son 14 días antes de la Pascua, ¿cierto? La Pascua de la palabra de Dios, no según la Pascua de la fecha romana, porque la Pascua ya lo celebra un domingo y no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Entonces, para que vayamos, y yo esto lo digo porque yo sé que pesa en los corazones de algunos, porque estamos muy arraigados con eso. Uy, entonces ahorita ¿qué vamos a celebrar? Celebremos que estamos encaminándonos hacia la liberación, hacia la salvación del Señor. Eso, ¿sí? Cuando ya esas cosas que la gente celebre lo que quiera, ¿sí? No, es que yo no salgo en la noche de Navidad porque es que, no, es un día común y corriente para mí, ¿sí? O sea, yo no me voy a dejar afectar porque, no, es que el mall está lleno, entonces yo prefiero, no, pues ya es cuestión de cada uno, si sale o no sale, todo es que en su corazón no anhele esas cosas, ¿sí? Como hacía José en Egipto, como hacía Daniel en Babilonia. Ellos vivieron rodeados de idolatría y amor a otros dioses y una cantidad de pecado. Ellos vivieron y se da testimonio de que fueron justos, ¿sí? Ellos no estuvieron haciendo eso. Que el rey, su mismo rey, el faraón, a quien adoraba. ¿Cuántos dioses tenían en Egipto? Y se da testimonio de que José fue justo, ¿sí? O sea, no participó y estuvo casi toda su vida en Egipto. Allá murió, ¿cierto? Mire Daniel también estuvo en Babilonia lleno de idolatría, de dioses de todas las naciones y todo, y se da testimonio de que es justo. Exacto, ¿sí? Pero no se dejó afectar por esas cosas. Todo el mundo está en no, yo me voy a tener que, ¿no? Yo vivo común y corriente. El problema no es lo que yo haga, sino lo que yo sienta, porque eso que si viene de mi corazón,
Listo, gracias. Ahorita sí, mi hermana Graciela está conectada. Ya me está escuchando. Bueno, gloria al Señor. Gracias, dice. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor dice que debemos tener discernimiento es para comenzar. Mira, hay cosas que todavía, lo que yo les digo es lo que dice el Señor, ¿sí? El que cree que sabe algo, no sabe nada como debería saberlo. Entonces, cuando uno cree, no, yo ya estoy apartado de las cosas. Cuando comienza el Señor a escudriñarle a uno, no, yo todavía tengo mucho de eso. Mucho de esas doctrinas de los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Daniel 7:24 y 25? ¿Sí? ¿Alguien me lo lee, por favor? Daniel 7:24, 25. y los 7 Léalo, mi hermano. Ese. Sí, ese. Amén. La palabra del Señor Jesús dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otros, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medios tiempos. Amén. ¿Está pasando eso? ¿Está pasando eso que dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley? La ley ya la cambiaron. Por eso la mayoría de las iglesias que se dicen cristianas se congregan los domingos, porque dicen, Señor, exacto, esa parte de la ley, ¿cierto? ¿Está claro eso? La ley que dice que usted tiene que descansar el sábado y no el domingo, esa, por ejemplo, eso. Sí, ya es normal que por ejemplo, todo lo que es la parte de los movimientos LGTBI, la letra que quieran, ¿sí? De los gays, ellos ya está bien visto, pese a que el Señor dice que no se echará con varón como con mujer. Ya es normal, cambian la ley, ya eso está autorizado y avalado por la ley de los hombres. Cambian la ley y los tiempos, porque dice que los tiempos, ¿sí? Porque sencillamente los tiempos no son, mire, eso es profundísimo. Y uno cree, no, estamos en el año 2000, mentiras, no estamos en ningún año 2022, dicen los hombres, ¿no? 2022. No estamos. ¿Quién hizo el cálculo? ¿Por qué? Porque utilizan el nombre del Señor después de Cristo. ¿Quién hizo el cálculo? Investiguen sobre el calendario gregoriano. ¿Qué es el calendario gregoriano? ¿Qué es el calendario que fue tomado como en 1500 algo, de un papa que se llamaba Gregorio, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Por qué corre de esa manera? ¿Porque son 12 meses? ¿Por qué el 1 de enero es el primer día del año? Porque todo eso, averigüen y verán que se van a sorprender, ¿sí? Entonces, uno, creyendo que pues está en el Señor, pero ignora esas cosas, pero el Señor por su misericordia nos deja esto, cambiarán los tiempos y la ley. Ya estamos en ese tiempo final, que ya cambiaron los tiempos y la ley, ¿cierto? Entonces, miren, Segunda de Reyes, capítulo 17, 33. Capítulo 17, versículo de 33 en adelante. Entonces, miren, cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en esa situación de que estábamos diciendo que amamos al Señor y le decíamos feliz cumpleaños, Señor Jesús, el 25 de diciembre. Estábamos mintiendo y invalidando el mandamiento de Dios, pretendíamos estar adorando al mismo Dios que dice que no mintamos, ¿cierto? Que no nos dejemos de llevar, no nos dejemos llevar por esas cosas del mundo. Sí, que nuestro corazón no esté dispuesto para esas cosas, ¿cierto? Dice Segunda de Reyes 17, versículo 33, dice, temían al Señor, y sabemos que ese Señor es que se refiere a Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús. Temían al Señor y honraban a sus dioses. Usted le pregunta a un católico, sí, Jesús, claro, Dios, sí,
pero adoran a la Virgen o a la estatua del Divino Niño. ¿Está escrito? Sí, está escrito. Y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Sí? Hasta hoy, hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor Jesús a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Eso es lo que hace en la Navidad: se adora a otro Dios y le temen y lo aman y lo veneran y le hacen sacrificios y se dan regalos, y precisamente los regalos están puestos debajo de los árboles de Navidad. Eso tiene un origen y todo, ¿cierto? No viene de la palabra de Dios. La palabra, lo digo porque la palabra de Dios no menciona que no se hagan eso debajo de los árboles frondosos. Dice, ni le haréis sacrificios, más al Señor que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo acá, extendido. A este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de poner por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios, y Él los librará de la mano de vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Sí, es bien común esa palabra, esa frase. Pero ellos no escucharon, ¿cierto? Antes hicieron según su costumbre antigua. Pues que es una costumbre de la Navidad, es tan bonita, o sea, pero es mentira. No, pero es que es algo, ¿cómo le voy a yo a quitar los regalos a los niños? La ilusión, ¿sí? Pero es mentira, el Señor no, dice que abominen esas costumbres que no vienen de la palabra, ¿sí? Antes hicieron su costumbre antigua, no escucharon. Así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces la Navidad, entonces no está hablando solo de la Navidad, dice que según las costumbres antiguas, ¿cierto? Y esta costumbre ya tiene como 500 años, la celebración de todo esto. Entonces yo lo que quiero es que meditemos. Acá yo no me quiero parar como es que está prohibido que los de la congregación acá. Yo no creo que a nosotros nos hayan dicho los pastores de ninguna forma. No, meditemos en la palabra, meditemos, ¿sí? Vamos a dejar sentir que nuestro corazón, cuando llegan las 12, así como en la Navidad, abrir los regalos y en las 12 feliz, que comienzo a extrañar a la mamá, y que otro año que pasa yo tan lejos, así como decía Pastor López, todas manos mentiras, ¿cierto? Entonces, todo eso lo lleva a uno a hacer esto que dice la palabra de Dios. ¿Desde hace cuántos siglos fue escrito eso? Muchos siglos, ¿cierto? Entonces, miren una definición, yo creo que la definición más que tiene el mundo en Wikipedia, ¿qué es el calendario gregoriano? ¿Por qué celebramos el 31 de diciembre? Miren, les voy a leer algo que está dentro de la enciclopedia esta, que es la que a todo el mundo acude. Curiosamente se está unificando la información en un solo sitio, ¿cierto? Es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de la bula, bueno, eso, a partir de 1582, ¿sí? 1582, ¿sí? Sustituyó gradualmente en distintos países el calendario juliano de Julio César, ¿sí? El emperador de Egipto, utilizado desde que Julio César lo instalara en el año 46 antes de Cristo, ¿sí? El calendario juliano, miren, era básicamente el calendario egipcio. O sea, nosotros estamos siguiendo, porque el calendario gregoriano sencillamente ajustó unas cositas, pero siguió el mismo calendario juliano, que era básicamente el calendario egipcio, en honor al dios Sol, ¿cierto? El primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365.25 días, ¿sí? Entonces, hay una cantidad. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? ¿Sí?
Dice, póngale que otra información de que cuándo fue que lo ajustaron. Dice, el concilio de Nicea se determinó que la Pascua, nosotros ya hemos estudiado sobre la Pascua, debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Entonces, cuando, bueno, wow, eso mire, qué histórico, mire cómo eso, ¿de qué viene? De una mentira. Acomodan el calendario para que cuadre con que la Pascua se celebraba un domingo. Y ya sabemos que la Pascua no fue un domingo, ¿cierto? Concilio se realizó en el año 325. Exacto. Viene del mismo engaño. Lo que el Señor pone para que nosotros meditemos en ello, meditemos. De pronto muchos se podrán poner molestos conmigo, porque, pero también ya van a comenzar. Entonces, ¿qué? ¿Ya el año nuevo tampoco? Pues pregúntele al Señor, yo no me inventé eso. Las leyes son las del Señor. Y cuando Él dice que no mientan ni se deje llevar por el engaño, que sigamos su palabra y que la verdad nos hará libres, es eso. Ya por eso vamos a ser peregrinos, sí, señor. Cambio el día del padre tampoco, pero el día de la madre. Yo en realidad no he investigado mucho sobre eso, pero generalmente son tradiciones que uno no sabe ni de dónde vienen, ¿sí? Por ejemplo, me llamó mucho la atención de esto que el Señor comienza a inquietarlo a uno. Bueno, sí es un feliz año, pero la palabra dice que no es el principio del año, entonces ¿en qué estoy? Entonces, bueno, ¿ahí qué va a pasar? Entonces, pues el Señor va comenzando, entonces se va uno a investigar desde cuándo se celebra el 1 de enero, ¿cierto? ¿Desde cuándo? Entonces, ahí está la información de los hombres, pero la que me interesa a mí es la del Señor, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿por qué? ¿Por qué soy tan insistente con esto? ¿Por qué? Porque somos peregrinos, ¿sí? Así como vinimos a Dubái y el Ramadán no significa nada, entonces cuando yo me vaya en Ramadán, no hay ningún problema porque mi corazón está libre. El Señor me liberó de eso. Hay muchos colombianos de Ramadán, yo no sé qué, y sigue cuándo, y celebran así como que el Merry Christmas y toda esa vaina. Todavía se siente y comienzan a amar esas cosas. El Señor nos está apartando para que no nos apeguemos de esas cosas. Y yo creo que de las épocas más trascendentales a nivel mundial, cuando todo el mundo se regocija y se dan regalos, así como dice Apocalipsis cuando matan a los dos testigos, y se darán regalos unos a otros, ¿sí? Es la Navidad y el Año Nuevo, ¿cierto? Y los dos son mentiras, ¿cierto? Entonces, como uno está tan apegado, uno no quiere soltar esas cosas. Uno no quiere soltar esas cosas. Pero el Señor dice que que dejemos eso. Eso son, y dice, tradiciones de los hombres, y así como hacían sus padres, así hacen ellos hasta hoy, ¿cierto? Ahí está la información. Entonces, son... Y no adaptarnos a esos tiempos. Exacto. Sí, mire, si usted tiene una molestia, lo digo con toda la humildad, si ve que esta información llega y le molesta porque hay como no se siente cómodo con eso, le produce algo que no, pídale al Señor. Yo solamente soy un bueno para nada, un siervo inútil que el Señor ha puesto para que lea su palabra, que dice que mire que así hicieron ellos en la antigüedad y que siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Cierto? Que siguen llevando las mismas tradiciones, adorando y llevando las costumbres antiguas, ¿sí? Como si fueran palabra de Dios, ¿sí? Eso tenemos que meditarlo. Cada uno de los cambios que el Señor hace, pues que lo pongamos delante de Él, ¿cierto? Eso es sencillo. Así, cuando uno comienza uno a meditar y uno a analizar, ¿no? En realidad, ¿qué me apega de este mundo? No, mi familia, sí, pues que mis hermanos, predicar la palabra de Dios. Como decía Pablo, por mí fuera yo me iba allá con el Señor, porque, o sea, es la gloria, él ya había ido, había estado en la presencia del Señor, había estado en el tercer cielo, en el paraíso, ¿sí? Y él ya sabía, yo quiero estar allá, esa es mi meta, ese es mi sueño, ese es mi anhelo, esa es mi realización, eso es lo que me llena, ¿sí? Eso es lo que queda acá. No, yo aquí esto por amor a mis hermanos. Yo me quiero quedar solo por amor a mis hermanos el tiempo que el Señor disponga, pero por mí fuera, yo me voy ya, ¿cierto? Entonces ya deja uno, ¿por qué? Porque estas cosas, pero la próxima Navidad va a ser triste para la familia. El próximo 30, Dios mío, o sea, no, nada de eso tiene que afectarnos. Así como el Diwali no significa nada para nosotros, así mismo, nada de este mundo tiene que significar que nuestro corazón no deje llevar por esas cosas, ¿cierto?
que pensemos en qué se agrada el Señor. Cuando usted se enferma, ¿qué es lo primero que usted hace? Lo digo de toda sinceridad. O sea, piense cada uno. Cuando usted se enferma, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué? Analicemos. ¿Está bien? Analicemos. No, yo creo que aquí no hay ninguno que no haya pensado lo mismo. A uno le da dolor de cabeza y ¿qué es lo qué es lo primero? ¿Se acuerda de la propaganda? Dolor de cabeza y que para eso se hizo aspirina. Me acuerdo de un comercial. Analicemos, ¿sí? Y reitero, no quiero que lo tomen de una forma errónea, sino que analicemos. Esto es para meditar en sí. Si yo me enfermo, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que yo siento? ¿Qué es lo primero que viene a mi corazón? ¿Y qué es lo que dice la palabra que tengo que hacer? ¿Cierto? Si yo me enfermo, lo primero es el médico. Yo no me acuerdo de orar al Señor. Yo lo digo sinceramente. O sea, uno tiene esa tradición también, pero ¿qué dice el Señor? ¿Está alguno enfermo? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? No, vamos, tómese esto. Mire, este medicamento es, mejor dicho, dice el Señor que primero en todas las cosas vayamos a Él. Entonces, bueno, sí, voy a, Señor, que el médico esté libre, entonces que me atienda que esta medicina me haga provecho. Pero el Señor no utilizaba medicina antes, o sea, no la utilizaba de la misma forma. ¿Qué tiene que ver? O sea, meditemos, por favor, meditemos, pensemos mucho en eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos sentir? ¿Cierto? El Señor habla. ¿Quién tiene que ser primero? ¿Sí? Dicen que el que ama más a padre, a madre o a hijos que a él, no es digno de ser mi discípulo, dice el Señor. ¿Cierto? Entonces, si yo lo amo más a él, tengo que amarlo más que mi propia tradición que me dice que cuando yo me enfermo yo necesito un médico. Ahora, no estoy diciendo, por favor, no vayan a interpretar mal, que está mal ir al médico o que no vayamos al médico. No, lo que yo estoy diciendo es que nuestro corazón confía en que mi sanidad depende de la medicina y de los medicamentos y del médico, ¿sí? Que ir al médico, pues si usted puede ir, pues vaya al médico. El problema es qué hay en su corazón primero que todo, ¿sí? No, entonces hay que orar primero, entonces nos volvemos religiosos que primero tengo que orar para decir, antes de ir al médico, para que el médico me sane, para que me dé un medicamento que me sane. No, el que sana, y mire el concepto, la diferencia entre el concepto y lo que siente mi corazón, ¿sí? El Señor es el que enferma y el Señor es el que cura, pero yo me voy a tomar esto porque esto es lo que me va a mejorar, ¿sí? ¿Entendemos? Los ejemplos están, la mujer que había sufrido de flujo, había gastado todo lo que tenía médicos y antes le iba peor, ¿sí? Entonces, y a lo que voy es eso, porque sentimos que nuestra sanidad, pese a que lo que repetimos cada rato, no es que el Señor es el que enferma, pero vaya al médico, ¿sí? El problema no es ir o no ir al médico, el problema es qué siente mi corazón, qué está sintiendo mi corazón, qué estoy pensando, ¿cierto? Que eso, por favor, nos lleve a reflexionar. Eso no es una lección que se aprenda así, mire, 2 más 2 son 4. No, esto es para pensarlo, analizarlo. Señor, ¿qué dices tú? ¿Eso que está diciendo Mauricio es cierto? ¿O yo no entendí el mensaje? ¿O él lo dijo mal? O analicemos, ¿sí? Estos son detalles que son muy significativos. Así como la Navidad estaba metida, así está. ¿Por qué digo? Porque, mira, analicemos. Las ciencias del hombre, ¿cuál es el problema de las ciencias del hombre? Uno dice, no, pero es que la medicina, los médicos, claro, pues es que hay unos testimonios, claro, pues que usted toma esto, usted sabe qué se está tomando, usted sabe los compuestos, cómo funciona en su cuerpo una aspirina, cómo es la fórmula química de una aspirina, qué es lo que hace, por qué produce lo que produce, ¿sí? No, eso es religión, estamos confiando a ojo ciego de que eso... Lo mismo con la vacuna, lo mismo con el COVID, lo mismo con las enfermedades y nos olvidamos, ponemos al Señor de segundo puesto. No, es que, cuidado porque es que el COVID está matando gente. No, el que mata a la gente es el Señor Jesús. Él es el que mata a las personas, porque Él es el que da vida y el que la quita, ¿cierto? No, es que la gente se está muriendo desde Adán. Desde Adán comenzaron a morirse y vamos a seguir muriéndonos, ¿cierto? Entonces, que nuestro corazón lo primero que sea el Señor. Señor, muéstrame, ¿está bien que yo sienta esto? ¿Está bien que yo haga esto?
Señor, quiero hacer esto, está correcto. Cada una de las cosas, mire, cada una de las cosas, que no estemos pecando por eso, que tomemos cada detalle como si fuera una prueba. Cada cosita es una prueba. Cada momento de nuestra vida, cada decisión es una prueba, ¿sí? Que esas pruebas salgamos victoriosos delante del Señor, ¿sí? Delante del Señor. Porque la sanidad, no podemos pensar que la medicina es la que me sana cuando la palabra dice otra cosa, ¿cierto? No, es que el Señor usa la medicina, el Señor usa todo lo que quiera. También usó a Judas para que lo negara, ¿sí? O sea, no todas las cosas me convienen, ¿cierto? El problema es lo que hay en mi corazón. Y les reitero nuevamente, no estoy diciendo que no tomen medicinas o que no vayan al médico, sino que nuestro más grande pensamiento está, porque es que mire, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que confiamos en la ciencia del hombre. La medicina es una ciencia del hombre. ¿Qué pasa con la ciencia del hombre? Que no reconocen en absoluto el nombre del Señor Jesús. ¿Usted ha visto alguna parte de la medicina que dice que crean en el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Que Él es el que da la salud? No, no. El símbolo de la medicina es una cosa que se llama la vara de Esculapio, que esa vara tenía el poder de sanar. Averigüen. Entonces, exacto. Es una vara alrededor con una serpiente. Sabemos la serpiente antigua quién es, ¿cierto? Sabemos que la vara de Esculapio no es la que era, porque allá hay unos, en la mitología griega hablan de eso, de que él con esa vara sanaba a la gente. Entonces, ese es el símbolo de la ciencia del hombre que se llama medicina. No van a reconocer que el Señor Jesús es el que mata y da vida y que es el que pone la llaga y la quita. No lo reconocen. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mire, meticulosos con eso. Meditemos mucho. De pronto no tomemos decisiones o pensamientos ahora. Pidámosle al Señor que nos muestre. Porque sí, la medicina, cuando digo sí, la medicina sana, pero la palabra me dice el Señor es el que sana. No usa la medicina, pero ¿qué pasa si yo me sano sin medicina? ¿Hay alguna probabilidad de que yo me enferme y que no vaya al médico y que no tome ninguna medicina y me sane? Ya nos metieron en la cabeza de que eso no es bueno y no es posible. Pero antes, ¿cómo hacían las personas en el campo, en los pueblos, no? Se enfermó 15 días malísimo, se volvió a levantar. El Señor lo enferma, el Señor lo levanta, sin necesidad de medicinas. Entonces, cuando yo veo que la medicina es algo obligatorio, estoy poniendo un intermediario entre Dios y los hombres, que es la medicina o el medicamento o el doctor, que el Señor sana por medio de la medicina. No, el Señor sana como Él quiere. Algunas veces usa la medicina o los médicos, pero no es obligatorio. Entonces, eso que quede muy claro, por favor, que el Señor sea nuestro pastor, que no haya intermediarios de ninguna forma. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos ayude a discernir estas cosas, que nos ayude a digerir esta palabra, que nos ayude a ir cada vez más en pos de Él, porque los tiempos del Señor, el tiempo de la venida del Señor está muy cerca, está muy cerca. Entonces, nos estamos acercando cada vez más a la venida del Señor. El Señor nos está limpiando, nos está sacudiendo, ¿sí? Como a Pedro lo sacudió de su confianza en sí mismo, ¿sí? ¿De qué lo sacudió? El diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Para qué sacuden el trigo? ¿Para qué lo zarandean? ¿Sí? ¿Cierto? Algo se va a caer, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. El Señor nos está sacudiendo para que nos despojemos de las cosas que no están bien en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, no, como primer mensaje del año, no, el año no comienza el 1 de enero según lo que dice el Señor, ¿cierto? Ya que tengamos que esas cosas no nos mayuguen el corazón. No, es que otro año nuevo y yo no pude estar con mi mamá y mi hijo lejos y entonces esas cosas lo que llegan es a causar un dolor, una nostalgia, algún sentimiento que no es de ninguna manera bueno. No es felicidad, no, es nostalgia, tristeza, ¿sí? Siempre surge algo y uno se pone a llorar, otros se ponen nostálgicos recordando a cosas que no han hecho. Entonces,
A partir de mañana yo voy a hacer, entonces se vuelve uno confiando en los agüeros, porque es el primer día del año, entonces como la energía del nuevo año, entonces vamos a procurar hacer a partir de hoy y nos volvemos a los agüeros, ¿cierto? El Señor Jesucristo nos bendiga y nos proteja y nos ayuda a continuar y nos siga sacudiendo todas esas malas doctrinas que tenemos. Los amo mucho, celebro mucho que estemos juntos. Que el Señor nos permita, no solo a nosotros, sino a todos los que están en Colombia, a los que están en todas partes, que nos congregamos online. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Amén.